Nuevamente desde el canal del Congreso de la República, en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? En esta oportunidad nos acompaña el doctor Alfredo Molina, él es representante de la Cámara por el departamento de Cundinamarca, pertenece a la Comisión Quinta Constitucional Permanente y hace parte del partido de la U. Doctor, gracias por estar con nosotros. William, gracias a usted por la invitación, un saludo a todos los colombianos y en especial a todos los cundinamarqueses. A ver, varios temas que nos parecen sumamente importantes para tratar con el doctor Alfredo Molina. Primero porque el agro, para nadie es un secreto que ha estado abandonado a su suerte durante muchos gobiernos. No solamente diría uno que este gobierno tiene mucho que ver, pero pues se han dado unos paros que el mismo presidente de los colombianos le tocó que salir a rectificar. Pero bueno, en buena hora yo creo que es uno de los temas más importantes que el legislativo va a tratar en este cuatrenio que inicia el señor presidente de los colombianos y ustedes como representantes a la Cámara. ¿Por qué no nos explica un poquito qué es SIDRES? O sea, el gobierno acaba de presentar un proyecto, ¿en qué se van a beneficiar y cómo va a ser el tema para que de algún modo pongamos en contexto a los televidentes, doctor Alfredo Molina? Bueno, William, sí, así es un preámbulo frente al tema del proceso agropecuario. El proceso agropecuario tiene unos problemas estructurales y son de país, como lo anotabas. De país precisamente porque vienen en unas dinámicas donde el campo colombiano no ha tenido el mayor presupuesto, donde no ha tenido el mayor objetivo por parte de los gobiernos por antecedente histórico y eso hace que haya un retraso. Y un retraso obviamente que aísla al campo, que aísla al campesino y que efectivamente ese proceso termina generando problemas estructurales que rebotaron en problemas sociales. Esos problemas sociales obviamente se reflejan en alguna acción colectiva, esa acción colectiva fue un paro. Pero efectivamente uno tiene que también reconocer que el gobierno nacional del presidente Santos, el gobierno del presidente Santos, ha invertido plata en el campo a partir de elementos de mayor apoyo a esa dinámica. Independiente de si el presupuesto es alto o no, lo primero que hay que reconocer es que es un presupuesto adicional complementario a lo que venía en gobiernos anteriores, sin decir que los otros gobiernos fueron malos en ese proceso. Pero a ver, yo voy a hacer una interpelación y lo voy a tratar de explicarle a los televidentes y a los campesinos que nos ven y nos escriben diariamente, no solamente al canal, sino también a nuestro programa. Acabamos de aprobar un Plan Nacional de Desarrollo, 700 algo billones de pesos, usted me corrige si de pronto me equivoco. ¿En qué modo, de algún modo, le llegan estos recursos o le van a llegar estos recursos a los agricultores, doctor? El promedio, William, el promedio era de 2 billones promedio que recibía más o menos el tema del campo. Hoy, con el apoyo del 4 por mil y una estructura de gobierno que permite al campo unos mayores recursos, estamos llegando a 5.1, casi 6 billones de pesos para el campo colombiano. Y eso ya es un presupuesto que en complementariedad a los elementos complementarios, eso quiere decir la inversión privada, el estímulo de Colombia frente al tema, estamos hablando de unos 40 billones en un cuatrenio, que eso es importante ya, comparativo con el presupuesto anterior, sin decir que es lo mejor. Pero eso ya es un avance. Es un avance significativo. Segundo, el haberle apostado al 4 por mil, el 50% al campo, eso ya se fue significativo. Y eso hace, obviamente, que haya un pacto agrario, que haya unos proyectos de estímulo y de impulso, pero se necesitan muchos más. En ese muchos más debemos mirar la productividad del campo efectiva. Y debemos mirar la productividad desde varios ámbitos. La defensa agropecuaria, por un lado, porque tenemos que en un momento dado caminar en el orden territorial de tal manera que podamos estimular ese sector agropecuario a partir de elementos productivos. Y el primer nivel es empezar a saber dónde son las áreas protegidas para los recursos naturales, de tal manera que podamos excluir esas áreas protegidas de la actividad productiva, inclusive la agropecuaria, para poder ahora sí tener un territorio donde podamos producir carne, donde podamos producir huevos, frutas, toda la comida de los colombianos, porque ahí en el sector agropecuario estamos hablando de dos dinámicas. La dinámica de la vida, de la energía vital, que es el alimento, pero también la dinámica productiva, que le va a dar una dinámica económica a un campesino que ha estado rezagado en su desarrollo y rezagado en su bienestar social desde elementos antiguos. Entonces, por eso es muy importante que las dinámicas productivas tengan que entender primero una seguridad jurídica, excluyendo las áreas protegidas para entrar en una dinámica de seguridad jurídica que va a implicar el ordenamiento territorial. Claro, eso en la palabra suena muy bonito, elegante, y en el papel y en las normas que se han aprobado al interior del Congreso de la República, pero vamos a la realidad de los campesinos que hoy están viviendo en el Putumayo, en el eje cafetero, en otras zonas del territorio nacional. Hoy ya no es productivo para el campesino cultivar y sacar porque no le da ninguno de los temas, así cultive yuca, plátano, papa, frijol, tomate, lo que sea, no le da para él
hacer todo lo que hace en el campo y sacar a vender. Sí, es que uno de los grandes problemas estructurales es el tema de la comercialización. O sea, el campo produce, el campesino produce a unos costos productivos altos y efectivamente luego en la comercialización él no es el que se beneficia de esa comercialización. Entonces, una primera brecha que hay que cerrar desde la política pública agropecuaria es cómo mejorar la comercialización, pero que esa comercialización le llegue en la utilidad al campesino. Ahí está la primera tarea, es una tarea que es eterna, pero que yo creo que con las dinámicas y una nueva economía y una nueva dinámica de política tiene que resarcir esa brecha que se ha significado para el campesino tener que llevar el trabajo, el esfuerzo, y es el que menos gana o a veces no gana, porque ni siquiera saca los costos de producción. Y obviamente hay una pérdida allí en muchas de las actividades. Hoy hay unos precios promedio de algunas actividades productivas agropecuarias importantes que ojalá se mantengan. Pero por otro lado, también el gobierno tiene que entrar en esa política a hacer una acción de proteccionismo de Estado respecto a actividades. Que no la hay hoy. La hay en muchos temas, la hay en el tema, por ejemplo, del café, la hay en el tema de algunos productos que en un momento dado se protege a través de un subsidio, a través de una subvención o a través de un complemento frente al tema del precio de mercado. Eso sí existe en Colombia y debería existir a mayor proporción y con una planificación agropecuaria permanente que le permita al campesano producir lo que necesita el mercado. Pero por otro lado también que hayan unos estímulos de gobierno como siempre han habido, pero de una forma más ordenada, de tal manera que esa variación termine no significando un desbalance, sobre todo en la economía campesina. Pero ya se puso el primer granito de arena para que el campesino que nos está viendo en Caparrapí, en Antioquia, en el Putumayo, en el Tolima, de algún modo diga, venga, yo voy a cultivar porque de pronto sí me va a dar el que yo siembre y que pueda sacar mis productos y que me deje algo de ganancia. Pues precisamente esa primera inversión adicional que recibe con casi 3.1 billones por parte del 4 por mil es la que se debe estar viendo reflejada primero en la estabilización de precios en muchos de los productos agropecuarios, pero el segundo tema es poder mejorar la infraestructura agropecuaria, que tenía un letargo también de asistencia técnica y de infraestructura, no solamente la infraestructura para sacar los productos, que eso es la infraestructura básica, las vías y otros elementos, sino también la tecnología, el distrito de riego, todos los elementos productivos que permitan tecnología en el campo, de tal manera que esos productos sean excedentarios y que tengan un menor costo de producción, pero también con unas mayores utilidades para el campesino. Esos son los elementos a los cuales se le ha estado apostando en los últimos 2 años, pero son los elementos que hay que mantener. Yo creo que el letargo es amplio y precisamente ahí es donde hay que poner las platas para poder estimular un sector agropecuario que tenga en cuenta los costos de producción en la disminución. Segundo, que mejore la comercialización. Tercero, que los costos de insumos tienen que tener una regulación efectiva a la baja y sobre todo para ponerse a tono con la dinámica comercial internacional. 4, el ejercicio de la tierra productiva, y de eso es el proyecto que tú preguntabas, el ejercicio de la tierra productiva, porque nosotros tenemos que tener la tierra para la producción agropecuaria, y para producir agropecuariamente tenemos que salirnos de unos elementos que han generado mitos que no son muchas veces realidades en la dinámica de la economía campesina. El primer tema es la tierra per se. Claro que el campesino sin tierra hay que apoyar el estímulo y hay que apoyar que el Estado entregue tierra. Pero el segundo tema no es solamente la tierra, hay que entregar la actividad y las garantías productivas, porque si no hay una garantía productiva, le voy a dar un ejemplo, en el Bichada una unidad agrícola familiar es más de 1.000 hectáreas, y una hectárea producirla vale entre 5 a 12, 15 millones de pesos, una hectárea. Si tú le entregas 1.000 hectáreas a una persona sin el capital de trabajo o sin una forma de alianza productiva, termina esa persona con una tierra, pero una tierra improductiva. No puede hacer y efectivamente sin un capital que permita la productividad para el excedente comercial, porque yo sí soy un convencido que el sector agropecuario como economía primaria no solamente nos puede dar la comida para la energía vital, sino también nos puede dar excedentes que nos permita productividad y una línea de mercado adicional a la que Colombia ha estado acostumbrada, que es la extracción de recursos naturales no renovables, casi de petróleo, caso del carbón, y sobre esa base es que hemos vivido. Ahora el desbalance que tenemos hoy en los precios de economía internacional frente al petróleo, pues también nos genera una desbalanza en materia económica, y Colombia debe buscar alternativas económicas efectivas, y una de esas es el campo excedentario, donde el campesino sea dueño de la tierra,
donde también se pueda asociar productivamente con cualquier empresa o con cualquier elemento del capital que permita la productividad de la tierra per se. Pero en tercer nivel, también unas garantías en la seguridad jurídica que le permitan a ese campesino, a esa empresa que apueste y a los elementos del mercado que haya excedentes de comida, venta en el mercado, ojalá no solamente nacional sino internacional, pero es triste, William, que sigamos importando productos nosotros, por ejemplo, en Colombia, donde tenemos una tierra productiva, pero también es triste que importemos, por ejemplo, granos para el procesamiento del concentrado en el ejercicio de la actividad agroindustrial en materia de las aves, en materia de los porcinos, en materia de todo lo que eso implica una producción intensiva de cualquier proceso productivo, pecuario principalmente. Entonces, nosotros tenemos ahí una gran utilidad, una gran oportunidad, y por eso no podemos llevar el debate únicamente a elementos que no nos generen ejercicios de excedentarios procesos productivos, que también nos genere excedentes económicos. Ahí hay un gran debate, es un debate positivo, que yo creo que hay que hacerlo y hay que seguir en esa dinámica desde una forma constructiva. Doctor Alfredo Molina, vamos a unos mensajes institucionales y regresamos porque nos interesa mucho saber el quiste que eso tiene hace muchos años. Yo creo que estaba abandonado el agro, el campo, y para que nos explicamos unos mensajes institucionales ya regresamos. Federico es un joven que todo lo remedia fácilmente. Si hace frío se pone un saco, pero si hace mucho calor enciende el aire acondicionado o se ducha una y otra vez. Tira los papeles en la calle porque para eso hay gente que los recoge. Fede acaba de jugar fútbol y quiere un vaso de agua. Abre la llave pero no sale agua. En ese momento recuerda que cuando lava su carro desperdicia mucha agua. Cuando enciende las luces de su casa nunca las apaga. Cuando se afeita nunca cierra la llave. Y por fin Federico se preocupa por la falta de agua. Agua, mi derecho, mi deber. Una campaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hoy es el día de nuestro grado. Inicia la película de nuestros sueños. Llega el tiempo de grandes preguntas y respuestas. Y a pesar de que el mundo se mueva rápido, todo lo podemos hacer posible. Solo debemos conectarnos con las oportunidades. Sé el director de tus sueños. ICETEX, tu punto de partida. Hemos recorrido el país, escuchando a la gente, dialogando, proponiendo y aportando juntos. Todos desde las regiones estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Regresamos a nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? En esta oportunidad les reitero, nos acompaña el doctor Alfredo Molina. Él es representante a la Cámara por el partido de la U y hace parte de la Comisión Quinta Constitucional Permanente. Hablamos del tema agropecuario. Yo creería que es el tema más importante en un país y como él lo señalaba en la anterior pregunta, además lo veo con un poquito de emoción, que eso es muy importante cuando uno hace o dice cualquier cosa, pues que se le sienta y se le siente, no solamente que respira campo, sino que ¿usted qué parte del departamento es, doctor Alfredo? Del Sumapaz, Fusagasugá es la tierra donde habito y es la tierra que me permite un epicentro de amistad, de territorio y de amigos que permiten que Alfredo Molina esté en un proceso político. Llega además, uno lo ve, hablar con mucha emoción sobre el tema del campo y además, aparte de que lo habla con mucha emoción, conoce el tema.
Explíquenos un poquitico el tema, el proyecto que acaba de presentar el gobierno. ¿En qué se va a beneficiar, por ejemplo, la gente de Antioquia, la gente del Tolima, la gente de estos sectores, si mañana esto se vuelve ley de la República? Bueno, el proyecto de Sidres va a tener una especificidad para esos territorios que no tienen un desarrollo de Colombia en materia de ninguno de los niveles. Quiere decir, el sitio donde no hay vías, sitios que han estado alejados pero que tienen una vocación productiva, eso sería lo que el gobierno en un momento dado, en su tendencia a este proyecto de zonas de desarrollo rural. Esa es como la columna vertebral. Sí, es zonas donde no ha habido un elemento de gobierno, de presencia de Estado efectivo, es una realidad, donde no hay vías o donde hay una actividad allá lejana, distante, donde no ha habido una mano efectiva de Estado. Ese proyecto entonces lo que buscan es integrar esas zonas a una economía rural y por eso tiene un componente de desarrollo rural, tiene un componente de economía y tiene un componente social. Sin embargo, este proyecto ha tenido muchas dinámicas porque hay mitos allí y hay unas dimensiones que complejizan la visión per se del tema como tal. Entonces, ¿para qué la tierra? Es un primer debate que va a estar. Unos lo van a defender, una tierra productiva, sea de propiedad de alguien o sea alquilada o sea de propiedad de un tercero. O cedida por el Estado. O cedida por el Estado. Entonces, el tema va a tener que ver obviamente entonces con la productividad de la tierra. Yo veo este proyecto con una acción de productividad, una productividad que debe estar en el campo y una productividad que debe estar enmarcada ojalá en la dinámica del propio campesino. Campesino que debe recibir la tierra y que debe recibir los estímulos de Estado para que produzca la tierra. Porque con base en esa producción vamos a tener alimento y vamos a tener excedentes económicos para él mismo. Y en el acumulado podríamos tener desarrollo económico de su región y ese desarrollo económico va a tener un verdadero desarrollo donde la educación, la salud, los elementos de infraestructura tendrían que llegar anexos y conexos a ese mismo proceso de desarrollo. ¿Cuándo podríamos tener norma o ley para que el campesino que nos ve y que no tiene una parcela y que se vino para la ciudad porque desafortunadamente en el campo o fue desplazado o no tiene tierra o no tiene oportunidad? Pues mira, este es un elemento que no va a enmarcar todo el desarrollo rural integral, que es una crítica en lo personal que yo he hecho, y no solamente yo, sino muchos, es decir, que la estructura del campo debería estar diferente y debería estar diferente a través de una ley de desarrollo rural integral. Sin embargo, ante una ausencia de una ley completa, de un sistema completo, grande, pues debe haber debates sobre actividades parciales. Y en esta ocasión, el debate va a estar regido en dos artículos de la Ley 160, que es el artículo 31 y el artículo 52, donde se van a adicionar elementos para adicionar al artículo, o sea, ni se va a suprimir, ni se va a quitar absolutamente nada, porque ha tenido este proyecto mitos. Sí, además ha tenido esa satanización. Los baldíos de Colombia no van a seguir entregados a los campesinos, eso no es cierto. Aquí no se está cambiando la reforma agraria, ni menos la entrega de baldíos a los campesinos que lo necesitan en Colombia. Segundo, todas las zonas de Colombia aplican a Sidres, eso no es cierto, porque las zonas que tienen un desarrollo económico y social completamente efectivo y visto en el papel frente a la dinámica particular de ese territorio, pues no va a aplicar. Perfecto. El tercer elemento, obviamente, va a tener que ver con si esos baldíos en un momento dado pueden legalizarse con relación a acciones que en el pasado generaron complicaciones y acúmulos de tierra que fueron en contravía de la misma Ley 160 por la falta del mismo Estado tener un posicionamiento jurídico y también una control y una acción de regulación. Pues eso tampoco va a ser, porque lo que se va a hacer es efectivamente buscar asociatividad con el proyecto de los campesinos, de empresas que quieran invertir también en sectores vulnerados, en sectores donde no hay un desarrollo específico, y con esos elementos de asociatividad poder permitirse que esas zonas se desarrollen, y esas zonas se desarrollen también a través de agricultura excedentaria. Por tanto, la agroindustria tendrá que ver ahí un papel importante, porque debe haber economía en ese sentido. ¿El gobierno va a invertir? ¿Cuánta plata se puede invertir en ese proyecto si es mañana ley de la República? Podrían ser recursos, pero nosotros lo que creemos es que el estímulo debe ser recibido es a los campesinos asociados y a los pequeños y medianos agricultores que quisieran allí, porque si viene un tercero que sea un empresario, a esa persona le tenemos que exigir es que traiga dinero
para que desarrolle por su cuenta y su propiedad efectiva. El proyecto. Entonces, yo creo que ahí hay unos elementos que han generado una dispersión del mensaje, y yo creo que el gobierno con esta iniciativa lo que está buscando es desarrollar zonas que no han sido desarrolladas por cualquier factor, bien sea la distancia o que no ha llevado el Estado la infraestructura necesaria, o porque habían estado allá abandonados por una falta de presencia general de Colombia. Nadie los había tocado. En tercer nivel, que está adicionando un par de artículos. En cuarto nivel, que también hay una gran temor frente al artículo 72 de la ley 160, donde se dice que ahí se va a acumular los predios. Pues esa acumulación no va a ser posible en el sentido de que la ley 160 ya lo prohibió desde el año 94, en ese sentido no viene el proyecto. El cuarto nivel, que hay que mejorar las condiciones de productividad en Colombia, yo sí creería, por lo mismo que explicaba en el primer corte de este programa. La productividad del campo es fundamental para generar los excedentes y sería la salida económica, una de las salidas adicionales a la extracción de recursos naturales no renovables que permitan una dinámica comercial y económica de Colombia en otros ámbitos, no solamente locales sino internacionales, porque el campo hoy como tal podría ser una gran empresa que debe partir desde la microempresa, que es el campesino, formar asociatividad más las medianas y grandes empresas que podrían estar interrelacionadas en esa dinámica como un sistema de economía completo y complementario a la dinámica excedentaria de Colombia. Pero a ver, eso es muy, lo que usted acaba de señalar, en la letra, en la palabra es muy bonito, pero el problema es que esto es una circunstancia que tenemos desde hace muchos años que le cogió ventaja al Estado, que le cogió ventaja al gobierno y que ya prácticamente esto está abandonado. ¿Cómo incentivar para que vuelvan a creer en el gobierno y en el Estado que sí les va a ayudar en esos temas? No, lo más importante es que los proyectos también tienen que tener un condicionamiento de una seguridad jurídica, porque a veces uno dice, ¿dónde está el capital? Y yo veo siempre en las rondas de negocio internacional, ¿para qué existe, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior? Para atraer teóricamente inversionistas al Estado. Y entonces nosotros lo primero que tenemos que tener es una garantía y una seguridad jurídica a ese inversionista, para que el inversionista invierta en el campo. Que la titulación y la titularidad de los predios no se debe perder, yo en eso estoy de acuerdo, pero sí debe estar asociado al campesino teniendo excedentes de ese negocio y de esa acción productiva que se genere. Pero además, yo también soy un crítico de otras acciones y te las cuento, William. Por ejemplo, hay agroindustria que está hoy en Colombia establecida. Le estoy hablando, por ejemplo, del sector avícola en Colombia. Es una agroindustria importante, genera excedentes, genera un Producto Interno Bruto agropecuario muy interesante comparado, por ejemplo, con nuestra historia de linaje, que es el café. Es un sector muy importante. Y resulta que hoy tiene una agroindustria establecida y la vulneración ahora no es ahí, sino más que por los órdenes territoriales. Hay muchos municipios que hoy están cerrando la puerta porque hay en unas dinámicas de algunos municipios, por ejemplo, se construyeron viviendas de interés campestre, de interés campestre, de interés de recreación para la sociedad, que también es la sociedad que tiene excedente, va al campo también a respirar mejor y a tener unos elementos. Y eso hoy está generando una incompatibilidad, por ejemplo, con el sector agropecuario, porque entonces ahora no quieren que haya olor a pollo, ni a cerdo, ni a vaca, y eso también es un gran problema. Entonces ahí esa dinámica también hay que analizarla, porque yo diría, oiga, estamos desarrollando las zonas no desarrolladas y a las estructuras económicas, agropecuarias, productivas que están establecidas, ¿quién las está defendiendo también? Ese es un gran problema que hay que definir urgente y eso se hace a través de una gran integración del Estado en materia de saber para dónde vamos. Es el doctor Alfredo Molina, el representante de la Cámara. Vamos a un corte institucional y regresamos.
chatarras, guacamayo apagado, mono viajero. No dejemos que estas sean las especies de moda en Colombia. Los animales pertenecen a su entorno natural, no a jaulas y casas para vivir como mascotas. En esta temporada, disfruta la naturaleza de nuestro país y deja que los animales también la disfruten. No les quites su libertad. La gestión ambiental y el cuidado de nuestra fauna es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Autoridad Nacional de Televisión. Este año, 10.000 jóvenes de escasos recursos y con los más altos puntajes ingresaron becados a las mejores universidades del país. Gracias al programa Ser Pilo Paga. Y tú puedes ser uno de ellos. Con Paz lograremos más. Retomamos con el doctor Alfredo Molina, él es representante a la Cámara del Partido de la U y hace parte de la Comisión Quinta Constitucional Permanente. Son muchos temas los que quisiera tratar más con usted, porque lo veo no solamente, pues de algún modo, con mucho conocimiento de los temas, sino que yo creería que si nosotros, los colombianos, y me refiero al gobierno, hubiera mirado hace muchos años hacia el campo, nosotros seríamos, yo creo que el país más rico en comida en América Latina. Yo no sé si de pronto me estoy equivocando, yo no soy muy ducho en ese tema, pero creo que es así. ¿En qué va el proyecto de ley? El proyecto de ley está hoy en audiencias públicas. El interés es que haya democracia y participación en el aporte al proyecto, y efectivamente no podríamos volver a hacer lo que se hizo anteriormente, donde el proyecto no tuvo una gran socialización. Estamos socializando el proyecto para darle un primer debate en la Comisión Quinta, como es el mecanismo de ley, pero además también tú tienes razón, somos uno de los 7 sociedades-estado que la FAO determina como potenciales para la producción de alimentos. Es que aquí el campo es muy grande y además muy productivo en muchos sectores. Entonces tenemos una gran vocación para producir en el campo. Lo que no tenemos entonces es la productividad, porque hemos tenido varios elementos que no nos han permitido salir adelante con una economía de campesina ¿Voluntad y con política? una campesina. Es una voluntad política de apuesta al campo, pero en segundo nivel también de tener seguridad jurídica, porque al campesino sin tierra hay que darle tierra en su sana proporción. Pero al que invierte también. Sí, pero también al campesino hay que darle los elementos para la producción a mínima escala y volverlo microempresarios, que es la visión de la empresa también. Pero al que quiera invertir también hay que darle la seguridad jurídica, porque el campo puede ser un buen negocio para muchas personas y ese negocio tiene que ser excedentario, pero en ese negocio no puede haber monopolio, ni puede haber arrogancias del poder económico. También tiene que haber una integración que permita que ese campesino local no sea sacado, sino sea incorporado en la actividad, en la dinámica económica, pero además en las utilidades, que es lo más importante. Pero por otro lado, esos excedentes también tienen que llevar la infraestructura al campo, que merecen que el campo de Colombia sea un campo distinto, con vías, con infraestructura tecnológica para producción mejor y también con una economía principalmente aplicada al bienestar social de ese campesino que ha estado abandonado y al cual siempre se le ha limitado su capacidad económica, su tranquilidad, porque la seguridad, los problemas de seguridad han estado en el campo, y por otro lado se le ha negado su bienestar social. Por eso hay que trabajar en esa dinámica que permita excedentes económicos para poder garantizar muchos de esos temas particulares. Finalmente, doctor Alfredo Molina, porque aquí el tiempo en televisión es oro, desafortunadamente, yo creo que vamos a invitarlo a un próximo programa para otros temas, pero ¿ve voluntad hoy del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que de algún modo se ponga ese granito de arena por parte del gobierno, del ministro de Agricultura y de todo este sector,
para que realmente al campesino se le incentive, se le ayude? Yo veo hoy voluntades de la primera fase que implica que quiere en un momento dado invertir más recursos en un campo que había estado abandonado inclusive en el presupuesto. 2, veo voluntad desde el marco institucional porque está tratando de buscar una institucionalidad más novedosa, más acorde con la realidad actual. 3, veo voluntad porque está presentando proyectos que por lo menos ponen en el debate la acción productiva. Sí, le le da la oportunidad que haya un debate en Colombia frente a temas particulares, la productividad del campo. Ese es un debate, hay que hacerlo claro, con tierra, sin tierra, con arriendo, sin arriendo, hay que seguir una titulación directa, no hay que seguirla, puede haber acciones productivas desde una dinámica de zonas no tan productivas versus otras, y yo creo que esa voluntad la estoy viendo hoy. Y yo veo también una dinámica del presidente que le está apostando al campo cuando igualmente cuando hubo problemas con el café, le ayudó al café, cuando se generaron problemas con el tema de la papa, ayudó a la papa, cuando también a los arroceros se les presta una acción particular y también cuando hoy está retrotrayendo en esta dinámica productiva proyectos tan importantes que nos van a permitir una dinámica distinta, por lo menos en el debate. Ese debate tiene que seguirse dando y yo estoy de acuerdo con usted, William, y yo creo que en eso estamos de acuerdo muchos colombianos. El campo es la oportunidad para sacar adelante el país en materia económica igualmente, como una alternativa a los recursos naturales no renovables, que son los cuales hemos vivido y hoy también son el elemento más complejo frente a una dinámica de prospección de país, porque si el petróleo disminuyó y si los commodities también tienen una vulnerabilidad en el mercado internacional, terminamos nosotros dependiendo de una zona, de un solo sector económico y hay que diversificar. Y esa forma de diversificar, uno de ellos es el campo colombiano. Doctor Alfredo Molina, de todas maneras yo quería tratar el tema minero, pero desafortunadamente le reitero, no hay espacio, no hay más tiempo, pero vamos a estar en una próxima oportunidad con usted para que hablemos del tema minero, que me parece que es sumamente importante por todo lo que está pasando, no solamente en Cundinamarca, sino en Antioquia, en los Santanderes. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en nuestro programa. Muchas gracias a usted y un saludo especial a Colombia, a Cundinamarca, al Sumapaz en especial. A todos los televidentes les agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley?